y amén. Siéntense, mis amados hermanos. Bueno, damos muchas gracias al Señor por la vida de cada uno de los hermanos que en esta mañana Dios les ha permitido la vida, la salud para estar en este lugar. Ya estaba extrañando la hija del hermano Richard. Sí. Bueno, mis amados hermanos, estamos echando un panorámico. Me falta la hermana, ahí está, y Beatriz Suárez de Torres, sí, que quedaron distorcidos. Sí. Santi, pásese para otro puestico ahí atrás. Eso, y deja a la hermana Betty ahí. Me gusta que los esposos queden ahí seguiditos. Es bueno, ¿cierto? Que los esposos queden seguidos. A ver, ¿por qué es bueno que los esposos queden seguidos? Porque cuando el Señor está hablando por la palabra de Dios, entonces puede ser que la esposa haga así. O si no el esposo, ¿cierto? Pero si está el uno atrás y el otro acá, entonces, sí, entonces no hay codazo. Que es discreto, ¿listo, hermano? Bueno, me alegra mucho que Dios me haya permitido la salud para estar aquí con ustedes. Vamos a entrar en el tema de una vez. El tema es del Espíritu Santo. Entonces ya leímos, pero vamos a volver a repasar. Habrán momentos en que yo pare, ¿cierto? Y si me ven que paré, no es que me cansé, ¿cierto? Sino que hay un espacio que dejo para que usted piense. ¿Listo, hermano? No es que tampoco se me olvide el tema. Yo lo construí, lo tengo acá en la agenda. Sino que lo que queremos es que usted aprenda a digerir la palabra del Señor. Así como cuando uno está comiendo, ¿cierto? Y de pronto lo que uno está comiendo es muy sabroso. Entonces uno mastica y mastica y mastica y saborea bastante. Pero si usted coge un pedazo de carne y se la pasa, pues no saboreó nada. ¿Listo? ¿Me estoy dando a entender? Bueno. Entonces, para que les advierto eso, vamos a tener luego unos pares, de pronto algunas preguntas que yo le haga a ustedes. ¿Listo? Doy gracias, al Señor por la vida de mi hermano Alirio Solano y la hermana Rosa. El hermano Alirio estuvo también muy enfermito y damos gracias a Dios porque le da una alegría. Ay, el hermano estuvo muy enfermo, pero ahora está aquí, firme, constante, creciendo en la obra del Señor, siempre. ¿Listo, hermano? Bueno, ya iniciamos Hechos de los Apóstoles nuevamente y aprendan esto, el libro de los Hechos de los Apóstoles es el único libro histórico del Nuevo Testamento. ¿Ya? Y si es histórico, se le debe dar un manejo diferente, ¿listo? Porque es un género literario diferente. Así hay que aprenderlo. ¿Listo, hermano? ¿Estamos? Es un género literario diferente al epistolar, ¿cierto? Porque hay el epistolar, que son las epístolas. Epístolas paulinas unas y las epístolas universales otras. Y la apocalíptica es otra, ¿listo? Entonces vamos a leer desde el verso 4. 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les digo, oísteis de mí. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es que la promesa no es de Jesús. ¿La promesa de quién es? Ahí lo dice, ¿listo? La promesa del Padre, ¿listo? Pero como es histórico, entonces está haciendo una narrativa histórica. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
vamos a ubicarme acá. Yo estoy leyendo el libro de los Hechos acá. ¿Listo? Y dice que es la promesa del Padre. Pero aquí está tomando el registro histórico. Entonces me debo devolver, me hago una devolución hacia el texto de donde él está diciendo eso. Entonces nos vamos a ir a leer el capítulo 1, verso 1. 1, verso 1. Entonces leámoslo para saber para dónde nos vamos. En el 1.1 dice, en el primer tratado. Entonces, como está diciendo en el primer tratado, ¿a dónde me debo ir? A Lucas. Entonces me corro para acá, ¿cierto? Porque estaba fuera de foco primero y lo otro que... Me corro para acá porque estaba ya en Hechos. Ahora me corro un poco de tiempo a Lucas. Y en Lucas nos vamos al capítulo 24, versículo 49. ¿Estamos? ¿Así me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Todos? Bueno. El texto que leí es Hechos acá. Pero en Hechos hay una característica. Que Jesús ya había muerto y había resucitado. ¿Listo? Había muerto y había resucitado. Y en Lucas todavía no había muerto. Verso 49. He aquí, yo, ese yo es Cristo, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Entonces, lo que está diciendo aquí, cuando él antes de morir está hablando con los discípulos y le está diciendo, he aquí, yo voy a enviar, ese yo es Cristo, voy a enviar la promesa de mi Padre sobre vosotros, o sea, los discípulos. Pero quedaos vosotros, o sea, los discípulos, en la ciudad de Jerusalén, quédense en Jerusalén, hasta que seáis, y note la palabra que está diciendo acá, seáis investidos. Esa palabra investido no es cualquier cosa, ¿no? Les voy a poner ahí, ¿cierto? No, es como un golpe fuerte, como cuando alguien dice, no, estaba allí don Pachito, estaba descuidado y vino un toro y lo embistió por detrás. O sea, le dio un golpe y lo mandó allá. ¿Listo? Esa es la palabra, el tono de la palabra. Hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Listo? ¿De poder de qué? ¿De dónde venía ese poder? De lo alto. ¿Listo? Es la promesa. ¿Listo? Pero entonces, él les dice, queden en Jerusalén. No se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. En Jerusalén se reunió mucha gente. Y había mucha gente. Pero los que se aguantaron ahí en el aposento alto fueron 120 personas nomás. Pero que los que recibieron ese poder de lo alto fueron ¿cuántos? 120 personas, dice el libro de los Hechos, libro histórico allá. Pero notamos que acá dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, pero todavía, si él dice, yo enviaré la promesa de mi Padre, entonces la pregunta es, ¿y en dónde está esa promesa? Entonces nos tenemos que ir a lo que se llama contexto original. ¿Contexto qué? ¿Contexto qué? Y el de acá sería un contexto ¿qué? Literario, pero póngale histórico. ¿Listo? ¿Sí me estoy dando a entender? Porque el culto de hoy es como una clase, ¿cierto? Normalmente
La escuela dominical debe ser así, una clase. ¿Listo? He aquí yo enviaré la promesa. Entonces, Cristo va a enviar la promesa. ¿La promesa quién la hizo? Entonces, tengamos en cuenta, la promesa la hizo el Padre. ¿Listo? Que iba a enviar al Espíritu Santo. Entonces, ya tenemos Padre que envía la promesa. Está Cristo que dice, yo la voy a enviar. Porque Cristo vino a cumplir una función que fue de redención. Redención es entregar su sangre en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados. Limpio los pecados, entonces ahora viene el Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida y ahora andamos con el Espíritu Santo desde el día que usted lo aceptó. A ver, desde el día que usted ¿qué? Lo aceptó. Desde ahí anda con el Espíritu Santo. ¿Listo? Pero entonces vamos a mirar la promesa. Entonces vamos a ir al libro de Joel 2:28. Y entonces eso se llama contexto original. Entonces nos vamos más acá, porque Joel fue Antiguo Testamento. ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, en Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Está claro? Ahora, aquí está diciendo sobre toda carne, pero toda carne aquella persona que se acerca a Dios. ¿Listo? No es que el Espíritu Santo fue derramado sobre todo público, no. Sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán ¿qué? Visiones. Pero todo esto, porque a veces lo tomamos distorsionado. ¿Listo? Vuestros hijos profetizarán, ¿cierto? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes. Pero todo eso, hermanos, por favor, debemos entender eso. Está dentro de lo que es el proyecto del reino de los cielos. Amén. ¿Está claro? No es que los ancianos soñarán, ¿cierto? Entonces, porque a veces me llegan con esas historias. Pastor, yo me soñé esto. La Biblia dice en Joel que nosotros los ancianos soñamos y yo me soñé comiéndome 7 arepas. ¿Usted me puede dar la interpretación qué quiere decir cada una de las arepas? ¿Y eso qué tiene que ver con el reino de los cielos? ¿Está claro? Entonces, tenemos que tener en cuenta es que lo que dice el texto lo va a manejar dentro del proyecto del reino de los cielos. ¿Está claro, hermano? ¿Está claro, hermano? ¿Cierto? Acá, y profetizarán vuestros hijos. Está hablando, no está hablando de que los hijos van a empezar a profetizar, por ejemplo, como hoy en día que hay tanta profecía, por ejemplo, ahorita el 31 de diciembre, sí, yo copié un poco de cosas ahí, pero no las voy a decir, pero voy a hablar de pronto unas 3 palabras de esas, ¿cierto? Porque es que hoy en día la gente está esperanzada en el hombre, confiando en el hombre. Pero la Biblia tiene un texto que lo tiene que aprender usted en esta mañana. No, Jeremías 17:5. Jeremías 17:5 dice, maldito. Oiga, y si dice maldito, automáticamente la Biblia se dispara. Maldito el varón, ¿cierto? Esa palabra es genérica, varón o varona, que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Listo? Para el 31 de diciembre suele suceder siempre y siempre son los mismos falsos profetas.
Ahora, tiene que entender que ya profecía no hay. No hay. Pero hermano, a mí me dijo un hermano, me habló al oído y me dijo, el Señor dice así, y así, y así, y así. Eso es una parte personal ahí, ustedes, pero no es para la comunidad, ¿listo? Es la Biblia lo que nosotros necesitamos, porque necesitamos es el reino de los cielos. ¿Está claro? El Señor me dice, ¿cierto? Yo pudiera engañarlo a usted y decirle, hermano, estuve orando, ¿cierto? O en este periodo de enfermedad estuve orando. Y el Señor me mostró que Dios le va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que en este año 2026 va a ser el año de la cosecha. ¿Y qué va a pasar? ¿Ustedes que me van a creer a mí? La iglesia tiene que despertar, hermanos. La iglesia tenemos que despertar. Por eso les dije, la iglesia al que menos conocemos es al Espíritu Santo de Dios. Y otro que no conocemos es a Cristo. Y a otro que no conocemos es a Dios. Y lo digo con una seguridad tremenda, hermano. ¿Por qué lo digo con una seguridad tremenda? Ahora, oiga lo que les voy a decir acá. Ya leímos ahí. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cuándo nos apartamos de Jehová? Cuando no le creemos a la Biblia y sí le creemos al hombre. Yo tengo por aquí unas palabras, no sé si las encuentre acá. Palabras que son dichas siempre por los mismos falsos profetas. ¿Listo? Acá. Por ejemplo, hay unas palabras. El Señor dice que en el 2026 Dios va a abrir unas ventanas y va a dejar caer bendición en abundancia sobre la iglesia. Y la gente cree eso. Hay otros que no hablan de ventanas, otros hablan de portales. Pero la pregunta que yo les hago en esta mañana, ¿y ustedes oraron por mí? ¿Sí oraron cuando me enfermé? ¿Para qué oraron? ¿Para sanidad o glorificación? Ah, listo. Entonces, si oraron para que me sanara, entonces aquí me tienen, enseñándoles la Biblia, la verdad. ¿Listo, hermano? Entonces, miremos, hermano. Hay predicadores que dicen a la gente que Dios va a abrir portales. Pero la Biblia, ¿dónde tiene ese texto? ¿Dónde hay un texto de esos que diga que Dios va a abrir portales? ¿Está claro? Traigo una palabra rema, que usan mucho eso, para la iglesia en esta mañana. Y la gente ahí sí como que para las orejas. ¿Qué va a decir? Una palabra rema. Ay, Señor, eso es. Ahora, ¿y esto no es poderoso? Mire, voy a decirles algo que Dios dice. Romanos 1:16. Mire lo que dijo el Espíritu Santo por boca de Pablo. ¿Cómo lo estoy diciendo? Miren lo que dijo el Espíritu Santo por boca de Pablo. ¿Qué dijo? Porque no me avergüenzo. ¿De quién? Del Evangelio. Porque es que poder de Dios. Ay, note, pero no es poder de Dios para darle plata a usted. ¿Cierto? Mire, hay unas fábulas terribles. Por allá un predicador resultó diciéndole a alguien, por allá en una iglesia, congregación, que el Señor le había mostrado, hermanita, el Señor me mostró, este año Dios te va a rebajar 10 kilos. La pregunta que yo hago, ¿qué tiene que ver eso con el reino de los cielos?
Por favor, iglesia, no espere esas bobadas. Sí. Y deje de comer tanto. Nútrase, ¿cierto? Listo, hermano. Entonces note, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Usted quiere poder de Dios? El evangelio, el evangelio. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mis amados hermanos, el poder de Dios está en la palabra de Dios. Pero el poder de Dios, lo vamos a mirar hoy, hasta donde alcancemos. Porque es la palabra la que alimenta su alma. No es lo que diga el predicador. Ustedes no deben creerme a mí nada, hermano. Si yo no lo sustento ahí, no crean nada. ¿Viste, hermano? ¿Estamos? Bueno. Sigamos. Entonces nos devolvemos. Ya habíamos mirado Jeremías, ¿cierto? Sí, Joel. Por allá me hicieron una pregunta, creo que fue la hermana Tilcia. Bueno, y los hijos que dicen que profetizarán, entonces los niños como Junior, ¿cierto? ¿Profetizarán? Sí, yo quiero que él profetice. Yo sí quiero que él profetice. Que se pare aquí, y yo sé que Dios lo tiene como a Junior, a Ian y a Junior, los tiene el Señor preparados, y por ahí hay otros que yo ya estoy orando por ellos, otros jóvenes, porque para que Dios empiece a utilizarlos en profecía. Pero la profecía que se va a hablar acá no es que el Señor me mostró que Dios le va a dar un carro, una casa, una beca. No, que el Señor te va a bajar de peso, que el Señor, si usted está muy delgado, que el Señor te va a subir de peso. No, 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 no. Es que eso no es del reino de los cielos. Es hablar la palabra. Segunda de Timoteo. Póngame ahí para terminar ahí con la hermana y devolvernos nuevamente a San Juan 16. Segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 15. Y que desde la niñez, ¿desde cuándo? Ahí está. ¿Se cumplió lo que dijo Joel o no? ¿Se está cumpliendo? Vuestros hijos profetizarán. Pero cuando está hablando a vuestros hijos, es a los hijos de aquellos hombres y mujeres que obedecen a Dios. No, no es que Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda la gente. No, es aquella persona que Dios ha escogido ya. ¿Viste, hermano? Y ustedes han sido escogidos. Y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué Timoteo sabía las Sagradas Escrituras? Había una abuela. Loida, había una abuela y había una mamá, Eunice, ¿cierto? Y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación. Y usted necesita realmente, yo necesito, que es lo que, esa es mi oración. Señor, dame sabiduría de lo alto del Padre de las luces. Tomando Santiago 1:17. ¿Listo? Porque la sabiduría que usted necesita y la sabiduría que yo necesito es la de lo alto, la del Padre de las luces, no la terrenal. Porque la terrenal ya ustedes saben cómo es. Ah, muy bien, ya lo dijeron por allá, diabólica. ¿Listo? Les dice, y las cuales te ponen el sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Note que todo eso va amarrado al paquete del reino de los cielos. ¿Viste, hermano? San Juan, ahora sí, San Juan 16. Eso hay muchas cosas por hablar, hermano, y decir de esto del Espíritu Santo. San Juan 16, y vamos a leer desde el verso número 5, o leámoslo desde el 1, ¿cierto?
Yo necesito desde el 5 para abajo, pero leámoslo desde el 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis que, para que usted no se tropiece. La gente se tropieza en la palabra y cae. ¿Listo? En la palabra dice. Verso 2. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Conocen la palabra sinagoga? La hija de Ricardo. ¿Conoce la palabra sinagoga? ¿Sí? Listo, bueno. Pero el que no conozca lo que es la palabra sinagoga, pues la palabra sinagoga es un lugar donde se reúnen, ¿cierto? Que no era el templo de Jerusalén. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia era que antiguamente se reunían en el templo de Jerusalén. Y siempre que habla de sinagoga, equivale fuera de la ciudad de Jerusalén. Cuando habla de templo, están dentro de la ciudad de Jerusalén. Pero cuando habla de sinagoga, están en otro lugar, otras ciudades. ¿Listo? Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, o sea, que le quite la vida, como lo hicieron con Esteban, pensará que rinde servicio ¿a quién? A Dios. Porque eso fue lo que pensó Saulo cuando le quitó la vida ¿a quién? A Esteban. Y Saulo, que era un religioso en esa época, agarraron a Pablo, agarraron a Esteban, lo llevaron y lo mataron a piedra, o sea, lapidado. Y Saulo pensaba que le estaba ofreciendo o le estaba haciendo un favor ¿a quién? A Dios. Dios no necesita que lo defendamos. Él se defiende solito. ¿Listo, hermano? Listo. Verso 3. Y harán esto porque no conocen ¿a quién? Ni a mí. ¿Sí nota esto? Mire. Y harán esto porque no conocen ¿a quién? Ni a mí. ¿Por qué la gente de afuera del común no le gusta la Biblia? Cuando ven una Biblia se asustan. Parece que es verdad vieran al diablo. Una Biblia, no, yo Biblia no. Y uno les dice, venga para que lea la Biblia. No sé leer, pero sí sabe whatsappear. Entonces, eso me pasó en una ocasión que fui a Estoraques a orar por una persona y le dije, normalmente yo en las casas no leo la Biblia. Dije, tome, lean la Biblia. No, yo no sé leer. Tome, entonces léala usted. No, yo tampoco. Yo tampoco. Ninguno quería leer Biblia porque le tienen miedo a la Biblia. A la verdad, o sea, como si les quemara las manos. Entonces eso demuestra que tienen demonios adentro. Y los demonios son los que rechazan. A ver, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y ahora nos devolvemos, vamos a devolvernos para mostrarle esto acá. Esto lo está diciendo el Espíritu Santo. ¿Listo? Nos devolvemos al 17:3. 17:3. O avanzamos más bien al 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, que conozcan al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces note, ¿quiénes no conocían al Padre? Los judíos. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén de Judea. O sea, nació allá en Belén de Judea y ellos no conocían a Jesús. Los fariseos era una religión. Y todo el que tenga una religión no tiene a Cristo. Con toda seguridad bíblica la digo. Porque el que tiene una religión es porque no conoce al Padre, ni conoce al Hijo, ni conoce al Espíritu Santo.
¿Y por qué lo digo con tanta seguridad? Porque Jesús está orando. Esto es una oración de Jesús. Póngame el 1 en adelante para que vean que es una oración de Jesús. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. ¿Y qué dijo? Padre, Jesús está orando al Padre. La hora ha llegado. O sea, ¿la hora de qué? De que Judas venía y le echaba mano, ya. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta palabra, a ver, ¿para quién la hablamos? Hablemosla, a ver. Hablemosla para alguien por ahí en esta mañana. Puede ser para, no doy nombre, para usted. Esa palabra glorifica es obedezca. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, o sea, muestra, ¿cierto? Que tu Hijo está obedeciendo para que también tu Hijo te glorifique, le obedezca a ti. ¿Listo? Ya lo miramos en otro texto. Verso número 2. Como le has dado potestad, o sea, autoridad sobre toda carne, o sea, sobre todo ser humano, ¿listo? Para que dé vida, muchas gracias, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Usted y yo fuimos entregados, ustedes ya lo saben, fuimos entregados por el Padre. ¿A quién fuimos entregados? Al Hijo, para que el Hijo nos redimiera del pecado. ¿Está claro? Bueno, sigamos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto nos da para que nosotros como que nos coja temblor. ¿Por qué es que nos coja a mí como temblor o susto? Porque la vida eterna la tiene el que conoce a Dios. Y el que conoce a Dios, desconociendo a Dios, entonces obedeceré a Dios. Cuando no conozco a Dios, ¿qué hago? Disculpen lo que voy a decir, no me interesa nada, no me importa nada. ¿Cierto? Que mire que es que el Señor va a venir por su iglesia. Ah, no me interesa, porque yo no quiero saber nada de Dios. Pero un día usted va a morir. Eso está muy seguro. Y se va a encontrar con tu Creador. Y entonces entregarás cuentas a Dios de lo que usted ha hecho aquí en la tierra, de las palabras groseras que has hablado, de las acciones que has tenido, de cómo ha hecho aquí en la vida. Porque eso lo dice la Biblia. Hebreos 9:27, colóqueme ahí. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido. Eso no lo están estableciendo, ya está establecido por la Sagrada Escritura. Y de la manera que está establecido, o sea, no es un proyecto para establecerse o para promocionarse a ver si lo aprueba el consejo o, ¿cierto? Los concejales de la alcaldía. No, 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 no. Esto ya está dado en el reino de los cielos y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte viene el juicio. ¿Estamos? ¿Entendido hasta ahí? Entonces usted va a morir. ¿Y si se muere sin conocer a Dios? Si no lo conocemos, no le obedecemos. Si no conocemos a Cristo, no aceptamos la redención. Y si no conocemos al Señor, el Espíritu Santo, pues no somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Listo? Entonces nos vamos para San Juan 16, pero verso 5, porque habíamos quedado en el 4. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿O están más perdidos que...? Espero que lleven el hilo. Ese hilo lo llevo aquí en la agenda y lo estoy dando acá.
el 5, San Juan 16, 5. Pero ahora voy al que me envió. Entonces Cristo dice, ahora me voy. Note que ya Cristo está anunciando. Mire, pero ahora me voy. Eso está en el capítulo, ¿qué? 16. En el 17 está orando Jesús por los discípulos y en el 18 le echan mano. Así lo puede leer usted en la casa. Capítulo 16, Ricardo. Luego 17 y luego el 18. En el 18 ya Judas llega con la comitiva y le echan mano. Por eso él dice acá en el 16, pero ahora voy al que me envió. Ya está cerquita, ya me van a coger y me van a llevar y me llevan a la cruz y allá moriré. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Verso número 6. En el verso 6 dice, antes porque yo os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Cuando él les dijo, ahora me voy, ya viene Judas y me va a coger y me van a matar. Entonces, ¿se acuerda que Pedro le dijo, no Señor, volémonos para que no lo agarren? Es que yo a eso fue que vine, a morir por ustedes. Antes, 17. Pero yo os digo la verdad. O sea, Cristo le está diciendo la verdad a los apóstoles, a los discípulos. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Que Cristo se vaya. Porque si no me fuera, el Consolador. Y entonces, ahora apunten la primera palabra. Estamos hablando de un tema hoy. ¿Cuál tema es? Pero a ver, acuérdense que el tema de hoy es la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué es la obra? Lo que él hace, lo que él vino a hacer. A ver, borren esto de su mente. Atrás se oye, Mónica Quintero, perdón. ¿Se oye ahí bien? Borren esto de su mente. El Espíritu Santo no vino a tumbar a nadie. Porque es una idea falsa en la iglesia. No, el Espíritu Santo, el pastor me colocó las manos y me tumbó de para atrás. ¿Y dónde está el versículo que diga eso? Pero la gente lo cree, ¿o no? ¿Sí lo creen o no? Ya lo leímos, porque no conocen al Padre, porque no conocen al Hijo, porque no conocen al Espíritu Santo. Y lo hacemos todo por emociones. Quiero decirles, mis amados hermanos, cuando suceden estas cosas, no conocemos quién es el Padre, no conocemos quién es el Hijo y no conocemos quién es el Espíritu Santo. Por eso les digo, copien la primera palabra. Puede ser que de aquí en adelante, no sé cuándo terminemos, ¿cierto? Pero estoy muy interesado en que ustedes conozcan al Espíritu Santo. Y conociendo al Espíritu Santo, entonces ustedes se van a mover en el Espíritu. ¿Está claro? Pero entonces moverse en el Espíritu no es andar por el aire. Es andar muy aterrizados. ¿Y usted quiere que Dios le hable? ¿Cierto? Y andar muy aterrizado es que si usted es casado y es creyente, usted, ahora sí el codo, ama a su esposa. Esto no es que, pastor, pero si usted conociera a mi esposa, ¿usted fue el que la escogió? Y bastante que se le advirtió que no. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador. Entonces, coloque ahí, obra del Espíritu Santo, que estamos hablando hoy. Mire cuánta vuelta hemos dado para llegar ahí. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Consuela. ¿Quién consuela? ¿Estás seguro? A ver, ¿está claro? ¿Me están oyendo? Entonces, la obra del Espíritu Santo, ¿cuál es? Consolar.
Ahora borren ahí. El pastor no consuela. Porque los creyentes esperan que el pastor consuele. Venga, Ricardo, párese acá. Un momentito. Y la iglesia espera es que el pastor, él viene aquí cargado y una cadena. Entonces viene y recibe ahora el gozo del Espíritu Santo. Y güey. ¿Y el versículo dónde está? Pero la iglesia lo cree. ¿Sí? Se forma un chop en la iglesia. Esto está siendo grabado. Para que usted lo enseñe a otros. ¿Listo? Ahora, el Espíritu Santo lo que hace es consolar internamente el alma. Porque es el alma la que se aflige. Entonces, la obra del Espíritu Santo, ya tenemos la primera. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Me iría contento hoy del culto que usted diga, aprendí. Unas cosas que hace el Espíritu Santo es que me consuela. Entonces ya van a dejar de correr a la pata del pastor, a la pata del evangelista, a la pata del apóstol y a la pata de todo el mundo, ¿cierto? Y buscando dónde está. No es que me voy para tal parte que allí está Benigina, allí está Julano de tal, ese sí consuela, ese sí tiene el Espíritu Santo. El hermano Gonzalo no tiene el Espíritu Santo. Entonces ya tenemos. El consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo lo voy a enviar. Lo voy a enviar. ¿Quién lo enviaría? Jesús, pero eso es promesa de quién? Del Padre. Y ya conocemos contexto histórico, el texto, evangelio y el contexto original que es Ageo. Joel. Discúlpeme, no vayan a poner Ageo, Joel. Ahora vamos, hermanos queridos, a mirar más adelante. Vamos en el 7, 8, versículo 8. Y cuando Él venga, ¿quién venga? ¿Quién? Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá. Entonces, segunda palabra, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Convencer de qué? Al mundo de pecado, ahí lo dice. ¿Está clarito o no lo entienden? ¿O no está? Entonces, ¿quién es el que tiene que convencer? ¿El pastor? Por eso ustedes no esperen eso de mí, que yo me pare aquí y que digan, el pastor Gonzalo, uy, no, qué poder de convicción. No, no. Yo no me paro aquí para convencer a nadie, ni para impresionar a nadie, ni para impresionar los que soy espiritual. De pronto soy el menos espiritual que todos ustedes. A ver, lo repito si alcanzan a escuchar. De pronto soy el menos espiritual que todos ustedes. Aquí en la iglesia hay muchos hombres espirituales, muchas mujeres espirituales. Y el menos espiritual, Gonzalo Quiñones. Entonces, ¿para qué me pongo yo aquí a demostrar que yo sí soy? No. Lo que soy es un pecador. Ya. ¿Listo? Convencerá al mundo de pecado. ¿Y qué más? Ahora leámoslo. Convencerá al mundo de justicia. Entonces, el Espíritu Santo lo que hace es convencer a la gente que tiene pecado, que está en pecado, una persona que haya cometido adulterio. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Lo convence de que está en un pecado. ¿Está claro? Porque el Espíritu Santo lo va a redarguir. ¿Estamos? Bueno. Y de juicio. Nos vamos más adelante, ¿qué más nos dice la palabra? Porque es lo que nos diga la palabra, no lo que nos diga el predicador. Usted debe ser una iglesia movida por el Espíritu Santo de Dios. De pecado, ahí está la aclaración, por cuanto no creen en mí. Y ahí es donde viene lo difícil ahora. Porque si usted no cree conforme dice la Escritura, si usted no cree conforme dice la Escritura, sino como le enseñaron, ¿cierto?
Porque ya mucho cuando uno habla del Espíritu Santo y le dice, no, 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 así no es. No, pero es que yo viví la experiencia. Sí, es que la iglesia no es de experiencias. La iglesia es de obediencia, no de experiencias. Es que yo tuve una experiencia hace 4 noches y eran las 3 de la mañana y yo estaba durmiendo o estaba orando y me pasó esta experiencia. Sí, pero usted no puede vivir de experiencia, vive de obediencia, que es totalmente diferente. Y si usted no es obediente a la palabra del Señor, hermano querido, no anhele salvación. Él convencerá al mundo de pecado por cuanto, ahora, de pecado por cuanto no creen en mí. Hay la iglesia, les dije al principio, la iglesia es la que menos cree en Cristo, porque la iglesia cree en Dios a su manera. Y cuando uno le enseña la palabra del Señor al derecho, salen bravos con uno. Pero como yo no estoy aquí para que salgan contentos conmigo, ¿cierto? Sino para que aprendan la palabra y ustedes toman la decisión de obedecerla o despreciarla. Muchos no creen en Cristo. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra. Y si la leen, no la entienden. Sigamos, verso 9, verso 10. De justicia por cuanto voy al Padre. O sea, Cristo va al Padre. Y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, que es el diablo, ha sido ya que juzgado. Ya el diablo fue juzgado, ya para el diablo no hay chance, ni para los demonios. Para usted hay chance ¿hasta cuándo? Hasta que tenga vida. Pero como usted no sabe hasta cuándo, ¿cierto? ¿Hasta cuándo va a tener vida? ¿Cierto? Y esa experiencia me quedó bien clarita, ya la tengo bien clara. O sea, la tengo bien clarita, ¿listo, hermano? Porque en cualquier momento uno se va. A mí me reanimaron. Y los que no sabían, yo estuve en la UCI 7 días, metido en la UCI 7 días. Y en ese tiempo me reanimaron con cachetadas y con electricidad. Me trajeron otra vez. Y si Dios permitió que estuviera otra vez aquí, pero de aquí en adelante voy a predicar pura Biblia. Anteriormente no estaba predicando toda Biblia. Ahora sí voy a predicar pura Biblia. Porque ahora entiendo a qué es que estoy acá. Verso número 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Le dijo a los discípulos, todavía no las pueden sobrellevar. Sigamos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, note, entonces ahora tenemos la primera palabra, consuela, la segunda, convence, y el Espíritu Santo es verdad. Él los guiará, cuarta palabra, el Espíritu Santo es su guiador. No es el pastor, es el Espíritu Santo, es su guiador. Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta. ¿Quién no hablará por su propia cuenta? El Espíritu Santo. Qué tremendo eso, ¿no? El Espíritu Santo no va a venir a hablar de su propia cuenta. Ah, ve, hermano Gonzalo, que el Espíritu Santo que ya me tomó a mí y yo le dije a usted que usted se iba a morir y usted no creyó. Y que eso no tiene nada que ver con el reino. De la muerte mía no tiene nada que ver con el reino. De la muerte suya no tiene nada que ver con el reino. Eso no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Él va a hablar de lo de Cristo. Y va a hablar de lo de Dios, no de cosas, ¿cierto? No que para el 2026 la iglesia será prosperada en gran manera. No, eso no es del reino. Si el Espíritu Santo habla cosas del reino. Dice, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere
O sea, ¿de dónde? Del Padre, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Listo? Os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero esas cosas que el Espíritu Santo iba a hablar, las habló a los apóstoles. Ya están habladas. Ya están escritas. Y a nosotros nos interesa es lo que está dentro de la Biblia. ¿Está claro? Alguno dirá, pastor, y es que un profeta dijo que profetizó lo de Maduro. Ese no nos interesa. Eso es terrenal. Algunos que, pastor, ¿y Dios qué le ha mostrado acerca de Maduro? Nada. Nada. Listo. Y no tenemos que hablar de eso. Eso es ello allá. Y es porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14. ¿Listo? Él. ¿De quién está hablando? Porque aquí hay un él mayúscula. Entonces, ese él de mayúscula, ¿quién es? ¿De quién viene hablando? Pero cuando él venga, ¿quién? Yo os lo enviaré. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Él me glorificará. ¿Se acuerda de las dos glorificará que están anterior? Él me glorificará. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tomará de lo mío. De lo mío. O sea, lo de Cristo. ¿Y os lo hará qué? Entonces, note, el Espíritu Santo nos va a enseñar sobre qué va a decir Putin ahora con relación a la pelea entre Venezuela y Estados Unidos. Eso no interesa, eso no es del reino, eso no es, hermano. Dice el texto 14. Él, o sea, el Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo de Cristo y os lo hará ¿qué? Entonces, ¿cómo podemos decir ahí? ¿O qué es lo que está diciendo Dios ahí? Que el Espíritu Santo tomará de lo de Cristo y os lo hará ¿qué? Saber. Nos va a enseñar de Cristo. ¿Está claro? El Espíritu Santo nos va a enseñar más acerca de Cristo. ¿Listo? Y entonces cuando el Espíritu Santo nos hable, ¿en dónde? ¿Por dónde? ¿Por medio del pastor Gonzalo? No. Porque yo no soy Dios. Por la Escritura. Por favor, entiendan eso. Por la Biblia. Cuando me hable el Espíritu Santo por la Biblia, entonces me va a enseñar de lo de Cristo. Termino con dos textos porque el tiempo se acabó ya. Vamos a mirar ahora. ¿Listo? No, aquí termina la estructura ya. ¿Listo, hermano? Les dejamos aquí. Pero ahora nos vamos a ir al libro de San Juan. La primera escritura es San Juan 7:38. Y luego nos vamos para Hebreos. El que cree en mí, como dice quién, la escritura, de su interior, o sea, dentro de él, correrán ríos de qué? Correrán ríos de agua ¿qué? Viva. El que cree en Cristo, usted debe creer en Cristo, no como diga el pastor Gonzalo.
ni como diga ningún otro. Ah, no, pues que, hermano, hay otro pastor que ese sí tiene una unción. Hermano querido, vuelvo y les digo, no vivimos de unciones, vivimos de obediencia. Bueno, 2 creyeron. Es de obediencia a la Biblia. No es cuánta unción tenga usted o no, porque nos tocaría cargar un unciómetro, ¿verdad? Como la varilla del aceite de Herman, del aceite de los carros o Irenarco, ¿no? Y mirar, pues ya le metemos la varilla y sacó la varilla. Uy, le falta aceite, le falta unción. No, hermano. Y ustedes como iglesia saben. A ver, voy a hacer la prueba. Yo les dije que hacía preguntas, ¿no? A ver, hermano Julano. Cuando tenemos la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, ¿cuántas señales son? El hermano dice que 3. ¿Sí notan cómo está la iglesia? No. No estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador. Cuando una persona recibe una unción, recibió usted la unción, ¿qué es lo primero que empieza a hacer? ¿Y qué es lo segundo que hace? A ver, leámoslo en la Biblia. Pero terminemos aquí, ¿ya? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, o sea, de adentro, correrán ríos, correrán, no es agua estancada. ¿De agua qué? Viva. Y el agua viva en la Biblia es la palabra. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? Bueno, entonces ahora sí nos vamos para el libro histórico. ¿Cuál es? Hechos. Hechos 10:38. Ese texto no estaba dentro de lo que... Me faltaría un texto, ¿no? Porque no, alguno dirá, hermano dijo que 2 y ya van 3. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? ¿Fue ungido o no fue ungido? ¿Quién fue ungido? Cristo fue ungido con el Espíritu Santo. Y además de eso, ¿con qué? Con poder a Jesús de Nazaret. Como resultado, y como o sea, Jesús, anduvo haciendo qué? Entonces, un ungido, lo primero que empieza a hacer es el qué? El bien. Segundo codazo, ese tiene un cambio en la casa. ¿Está claro? No es en la iglesia, porque en la iglesia queremos aparentar espiritualidad. Repito, es en la casa que usted debe empezar a hacer el bien, porque si usted no hace el bien a los suyos, a su esposo, que es carne de su carne y hueso de sus huesos, ¿cómo así? Eso es lo que dice Dios, que se convierte en una esposa y un esposo cuando son casados. Entonces son una sola carne. Entonces empiezan a hacer el ¿qué? El bien. Y cuando usted es ungido, entonces no me venga a decir que usted es ungido porque danzó en la iglesia. Muéstreme el versículo. Empezó a hacer haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ah, guerra espiritual. No, porque Dios estaba con él. Cuando dice
que a sanar todos los que estaban oprimidos por el diablo, entonces nos toca leer lo que dice la Biblia. ¿Cómo hago yo para sanar a un oprimido por el diablo? Vamos al texto. Mateo 8:16. O leámoslo desde... Sí, dale el 16 de una vez porque el tiempo se nos fue. Cuando llegó la noche, trajeron a Cristo muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Dice la Biblia eso o no? ¿O me lo inventé? Ahora, ¿usted a quién le quiere creer más? ¿A la Biblia o al pastor? Ahí está la Biblia. Mucha gente no conoce a Dios porque no sabe lo que dice el texto. Entonces, ¿cómo se liberta a un endemoniado, los oprimidos por el diablo? Enséñeles la palabra de Dios. ¿Listo? ¿Estamos? Esos dos textos que di fue adicionales, ¿no? Ahora me voy para el último. Hebreos 1:1. Dios, el Padre, este es el Padre, habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas veces habló Dios? Muchas veces. Ahora vamos a mirar a quién le habló. Y de muchas maneras, en otro tiempo, ¿a quién le habló? A los padres, ¿sí? Abraham, Isaac, Jacob, todos los padres. A David. ¿Por quién les habló? ¿Se le habló por quiénes? Por los profetas. Pero esos profetas hablaron ¿de qué? De Cristo todos. O sea, del reino de los cielos. Y ahora pasamos al verso 2 y en el verso 2 empieza con ahora. Verso 2. Y en estos postreros días, que es el ahora, nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. ¿Se acuerdan de esto algo? Y en estos postreros días, cuando dice en estos postreros días es ahora que estamos viviendo. Nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hoy en día nos habla Dios por el pastor, no, por su palabra, lo que está escrito en la Biblia. Aprenda eso para que en el año 2026 usted sea un hombre de llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Está claro? Hago una devolución con el permiso de ustedes. Es que me da pena como dejarlos así. Desde acá, de Hebreos 12, que están mirando, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero. Nos vamos otra vez para San Juan 16:14. Y en San Juan 16:14 hacemos, Alberto Galvis, una correlación ahí. Él me glorificará, ¿quién? El Espíritu Santo, porque tomará de lo mío, o sea, de lo de Cristo. Y note lo que dice en hebreo, hablará por Cristo en estos días, tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? Saber. Es el Espíritu Santo el que viene y nos da la palabra de Dios. Porque toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Listo? ¿Con cuántas palabras nos quedamos? A ver, repasen la agenda. Una, Él es consolador. ¿Qué más? Él me convence. Me guía. Y el Espíritu Santo es la verdad. Esas cuatro.
¿Listo, hermano? Quédense con esas 4. Usted más adelante vamos a encontrar una cantidad de cosas. El otro domingo las veremos. Ah, no, el otro domingo no hay culto, ¿no, hermano? A ver, atención. Dentro de 8 días, atentos, que lo digo ahora, no al principio, porque no es todo el mundo que hay con que el domingo no hay culto. Dentro de 8 días no hay culto acá. Este jueves que viene no hay culto tampoco, porque estamos en convención nacional. Entonces la invitación es a ir a la convención nacional que empieza el día miércoles, 6 de la tarde, jueves en la mañana, jueves en la tarde, viernes en la mañana, viernes en la tarde. ¿Listo? Colóqueme la dirección ahí, carrera 14B, 45100. ¿Listo? Y el domingo estamos en culto allá en la mañana. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? Y si por algún motivo usted salió de viaje y entonces el culto del domingo, entonces lo hacemos al siguiente jueves. ¿Listo? Que sería... Y de pronto, entonces, el otro domingo. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? Pero tenemos la convención nacional. A ver, apúnteme la dirección, carrera 14B, 45100. Apúntenla ustedes ahí también. Carrera 14B, 45100. Barrio El Centro. ¿Listo, hermano? Coloquémonos de pie, mis amados hermanos. Viene una pregunta. Viene la pregunta. No, la pregunta es de ustedes. Pastor, ¿y no va a ministrar? ¿Le parece poco lo que el Espíritu Santo ha ministrado? ¿Quién es el que ministra a su vida? El Espíritu Santo, por medio de la palabra. ¿Listo, hermanos? No están convencidos, ¿no? Oramos. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Señor, te doy muchísimas gracias porque tú eres bueno para con nosotros. Muchas gracias, Señor, por bendecir mi vida a través de tu palabra. Porque es tu palabra, Señor, la que fortalece mi alma. Es tu palabra la que fortalece mi espíritu. Gracias por ella. Gracias, Espíritu Santo, porque has tomado de lo de Cristo y lo del Padre y nos los hace saber. Gracias. ¿Y dónde nos los hace saber? En la Sagrada Escritura. Señor, bendice la vida de cada uno de los hermanos. Que esta palabra quede grabada en su mente y en su corazón. Y te pido con todo mi corazón que sean benditas las familias a través de esta palabra. Que ellos puedan enseñar en sus hogares, sus hijos, a sus parentelas, esta palabra. Señor, te pedimos ahora tu bendición, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo.